para tener un sueldo digno. Gracias por haber venido, amigo. A vos. Esta semana la Cámara de Diputados va a tratar y darle media sanción o no al controvertido acuerdo entre Argentina e Irán por el tema AMIA. Claudio Lozano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Charlie? ¿Cómo estás viendo ese debate? Ojalá que no demos media sanción, ojalá que no haya quórum, que no se pueda discutir. El quórum, por lo pronto, la oposición ha decidido que lo junte el oficialismo. Sí, lo tiene que juntar el oficialismo, porque de lo contrario estaríamos validando una situación de impunidad con un hecho que puede bien caracterizarse como un acto de terrorismo de Estado, probablemente no, el más importante en el periodo democrático que hemos tenido en el último tiempo. Y cuando digo terrorismo de Estado y no digo acto de terrorismo es porque claramente aquí hay, y esto ha venido manifestándose en los últimos 19 años desde que ocurrió el tema de la AMIA, es un permanente y sistemático proceso de ocultamiento de pruebas y ligadas con no hacer expreso cuál fue la conexión local de lo que ocurrió en la Argentina. Sí, qué enorme misterio eso, ¿no? Claro, porque la verdad bueno, que... enorme misterio para nosotros, sí, digo, pero obviamente alguien debe saber. Claro, sí, claro. De hecho, hay un compromiso tomado por el Estado argentino en el año 1985 por decreto del gobierno de Néstor Kirchner frente a los familiares y en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el decreto 802 se reconoce la responsabilidad del Estado, de sus servicios de inteligencia, y plantea me parece que es obvio. Bueno, y plantea la necesidad de que hay que abrir y desclasificar los archivos respecto al tema AMIA, cosa que nunca se hizo. Pero no desclasificó el gobierno de Kirchner. Es payasesco la desclasificación, porque es la desclasificación para el fiscal. Es decir, es una desclasificación solo nosotros, para el propio Poder Ejecutivo. Es como que el Estado se desclasifica a sí mismo. Los querellantes de la causa no tienen acceso a esos archivos. Y la verdad es que este es el tema de fondo. Entonces digo, la verdad que estamos con esta definición del memorándum agregando un capítulo más en nombre de una determinada estrategia comercial, económico, de política internacional, que puede ser justificable o no. Ese es otro tema. Lo que no se justifica es que en nombre de eso un acto de terrorismo de Estado quede impune. Que este acuerdo, o intento de acuerdo, todavía no está aprobado por ustedes, por los diputados, refleja, es la punta de otra cosa. Por supuesto. Digo, el acuerdo está, el memorándum, uno lo lee y presenta todo un conjunto de cuestiones dirigidas a que Irán salga de esta situación sin ningún tipo de responsabilidad. Va a ser muy complicado. En realidad, me parece, Claudio, eso podría ser... ante el mundo y la opinión pública, me parece. Si el gobierno nacional dijera, yo no creo que Irán haya sido responsable, se podría justificar. Ahora, si el gobierno dice, yo no creo que Irán haya sido responsable, debiera decir cuál es la línea de investigación que propone para el tema AMIA. Bueno, ahí volvió a aparecer la pista siria. Bueno, la que fuere. Pero lo que no puede hacer es, en un contexto donde han hecho desaparecer la conexión local, parece que acá hubo un presidente en Irán que decidió hacer el atentado y lo hizo sin que acá lo apoyara nadie. No hubo ningún tipo de marco institucional, ni cobertura, ni apoyos acá adentro que hicieran posible que semejante atentado se hiciera. Ese disparate que tenemos planteado como supuesta explicación de lo ocurrido, ahora decimos, no está más, y todo queda en el limbo. Entonces digo, si el gobierno dice, no creo en que Irán sea responsable, porque y lo dice ahora además, porque está preocupado por entrar en el acuerdo nuclear y en el desarrollo nuclear de Irán, la verdad que esa es la única razón. Que Argentina quiere entrar y venderle, sí, yo creo que venderle mecanismos... Sí, no tengo la menor duda de que esto está absolutamente asociado a un cambio que ha habido en la discusión internacional, que se expresa en Estados Unidos luego del triunfo de Obama, que se expresa en Europa, que tiene que ver con cómo discutir el tema del desarrollo nuclear iraní. Y en donde hay una tendencia... Este es un tema de preocupación internacional. Sí, y hay una tendencia y han llamado a un diálogo países de Europa y Estados Exacto. Unidos para sentarse con Irán. ¿Esto qué implica, llamar al diálogo? Implica correr a Irán del denominado eje del mal. La histórica presentación del problema era, con Irán no se trata. En ese marco estaba la causa argentina. Ahora, el tema es discutir que el desarrollo nuclear iraní tenga condiciones
de control. Y en ese marco, Argentina aparece como un proveedor posible. Y por lo tanto, ahí aparece la discusión del memorándum. Ahora, ¿esto puede ser justificable o no? Yo no me quiero meter en este tema. Esto es un tema asusta. No, no me asusta. Esto es un tema de política internacional. Lo que te asusta son las razones. Lo que me parece que es un disparate, uno no puede en nombre de una determinada política o decisión de política internacional dejar impune un acto de terrorismo de Estado que nos agrede a todos. Eso es lo que no se puede. Claudio, obviamente el juez ni el fiscal han hablado, la oposición en el Senado los quiso llevar o los quiso invitar a la sesión que hubo con Timerman y el oficialismo se negó. ¿Qué crees que está pasando ahí en esa parte, en la justicia, con esto? Yo creo que la verdad es que tenemos 19 años de una causa que está obturada, que estuvo obturada desde el comienzo, digo. El control de la zona, ni bien se produjo el atentado, lo tuvieron los servicios de inteligencia israelí, no lo tuvo el Estado argentino. ¿Por qué? Habría que discutirlo. Francamente, no se sabe bien qué ocurrió en este tema. Lo que me parece a mí es que... Pero Israel es un país que insiste en la culpabilidad iraní. En la culpabilidad de Irán, exactamente. O sea que algún dato debe tener, aparte de la cuestión. Francamente, no entiendo cómo la Argentina, como Estado soberano, permitió que quien ejerciera el control de la prueba fuera un servicio de inteligencia de otro Estado. La verdad es un disparate desde cualquier punto de vista. Bueno, a lo mejor colaboraron, pero había participación argentina. No colaboraron, controlaron ellos. Ahora, independientemente de esto, digo, está claro que desde que empezó el problema hubo un proceso de manipulación, cobertura, impunidad, que es lo que nos trae hasta acá. Es más, se hizo desaparecer. Para Nisman no existe la conexión local. Porque no había pruebas. No hay nada. Lo único que hay es Irán como responsable. ¿Cómo hizo Irán para venir acá y hacer semejante cosa? Digo, yo no creo que el presidente de Irán haya venido acá para hacer esto. La verdad que no surge esto como... Ahora, la verdad es que uno puede tener cualquier opinión sobre este tema. Lo que digo es, me parece que para un gobierno que además hizo de la discusión de los juicios y la verdad en el tema del terrorismo de Estado una clave de su legitimidad política, tomar de manera tan lamentable un tema tan importante que tiene 85 asesinados en esa cuestión, la verdad es un disparate. No solo importante, sino controvertido, porque esto a la dirigencia política la ha fracturado en posiciones muy disímiles, digo, ¿no? Sí. Acuerdo a la votación del Senado, 39-31. Yo creo que en diputados las cosas están muy peleadas, creo que al gobierno le va a costar mucho el quórum, y todo lo que podamos hacer para que ese quórum no exista, lo vamos a hacer. Claudio, una pequeña reflexión. ¿Cómo es el momento político para vos? A mí me parece que el gobierno nacional terminó el año 2012 herido en su base electoral, en su consenso político. Hubo dos hechos masivos muy significativos. Uno fue el 8 de noviembre, el descontento de lo que podríamos denominar los sectores medios urbanos, y otro fue el 20 de noviembre, primer paro nacional masivo contra el gobierno de Kirchner, ya sea Néstor o Cristina, que tiene que ver con su propia base electoral. Me parece que ahí hay un espacio de discusión abierto respecto a que la sociedad argentina está pidiendo pista para una alternativa distinta, y me parece que ahí aparecen diferentes variantes, desde aquellos que proponen volver a los 90 hasta los que, como nosotros, queremos superar lo que el gobierno hizo y plantear una estrategia de cambio en serio. Pero me parece que lo que está claro es que el gobierno está herido en su base electoral, y esto es lo que me parece que hay que discutir. Y me parece que es una muy buena oportunidad para debatir qué es lo que tiene que hacer la Argentina de acá para adelante. Claudio, gracias por haber venido. Gracias a vos. Termina acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, pase una buena semana. Chao. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre... Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. London Supply Group. Servicios para un mundo en movimiento.
Visitar, disfrutar, estudiar, invertir, vivir. Junín, Gobierno Local. La Estampa, el restaurante italiano por excelencia. Migueletes 880, primer piso. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Tira las cosas que no usas. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Poda patios y jardines y destapa las canaletas. Sin mosquito, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emsal.gov.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Termas de Río Hondo, un destino para todos, durante todo el año. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Megabola millonaria tiene para vos. Megabola. Sea parte de una ciudad mágica como hace 2000 años. El Muro de los Lamentos y la mezquita, junto a un Cristo que se eleva 14 metros por sobre la montaña. En Buenos Aires, Argentina.